Todavía sostenía el pastel cuando mi padre me dijo que no volviera a casa nunca más. Era de calabaza tibia, su favorito. Lo había horneado la noche anterior usando la vieja receta de mamá, la que llevaba nuez moscada extra y esa extraña media cucharadita de jarabe de arce en la que ella siempre insistía. Conduje 3 horas en medio de la niebla para traérselo como hacía todos los años. Era día de Acción de Gracias. Estaba en casa. Oh, eso pensaba. Ni siquiera habíamos dado las gracias todavía. El pavo no había sido cortado. El relleno humeaba en el plato de cristal que mi madre solo sacaba una vez al año. Y yo seguía de pie, seguía sonriendo, seguía sosteniendo ese pastel cuando papá dijo: «Devuelve los $50,000, Raquel. Oh, no te molestes en volver a casa nunca más». Al principio, pensé que había oído mal o que era algún tipo de broma de mal gusto. Papá no era un hombre propenso a los melodramas, y el Día de Acción de Gracias no era un momento para el drama, no en nuestra familia, o al menos no hasta esa noche. Pero nadie se rió. Lisa estaba sentada al otro lado de la mesa, con las manos cruzadas en el regazo como si estuviera en un funeral. David miraba al mantel. Incluso mamá, la dulce y callada mamá, se negaba a mirarme a los ojos. No me senté. No podía. La bandeja del pastel descansaba en mis palmas, de repente más pesada de lo que debería haber sido. La miré estúpidamente como si pudiera explicar lo que estaba pasando. «Disculpen», dije. La mandíbula de papá se tensó. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». «¿De qué me estás acusando exactamente?» Lisa finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, el rímel pegado en las esquinas como si hubiera estado llorando durante horas, pero su voz era clara. «La cuenta de mamá. $50,000 desaparecieron el mes pasado, justo después de que la ayudaras a configurar la banca en línea». Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era cierto que había ayudado a mamá con sus cuentas. Ella había estado nerviosa por volverse sin papel, algo sobre no confiar en la nube. Así que me había sentado con ella una tarde de domingo, le había explicado la aplicación, las contraseñas, las preguntas de seguridad. Incluso lo había escrito todo en un pequeño cuaderno que guardábamos en el cajón de la cocina. Eso había sido hace 4 semanas. ¿4 semanas? Ahora me estaban diciendo que ese fue el momento en que robé de ella. ¿Hablas en serio?, susurré. ¿Creen que tomé el dinero de mamá? David finalmente habló, su voz rígida como si le doliera decir las palabras. No queríamos creerlo, pero el banco confirmó que los retiros se hicieron en línea. Nadie más tenía acceso. Nadie más excepto yo. Miré a mamá. Ella no se inmutó, no asintió, no negó con la cabeza, solo tomó su servilleta y la presionó contra su boca como si pudiera estar enferma. Ahí fue cuando me golpeó. El pastel, el tráfico, el ritual anual, nada de eso importaba. Ya no era su hija. Era una sospechosa. Puse el pastel con mucho cuidado en el borde de la encimera. La lata hizo un leve clic contra el granito. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla donde lo había dejado antes. No hablé. «Tienes hasta el final de la semana», dijo papá en voz baja detrás de mí. «Luego vamos con el abogado». No lloré en el auto. No grité ni maldecí ni golpeé el volante como hacen en las películas. Solo conduje, con el abrigo todavía medio abotonado, el pastel todavía intacto en la encimera de la cocina detrás de mí. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por luces de porche y pavos de papel pegados en las ventanas. Era la noche de Día de Acción de Gracias, y todo el pueblo olía a salsa de carne y canela y paz, excepto yo. Me registré en el mismo motel al borde de la carretera que siempre pasaba de camino al pueblo, pero nunca había tenido razón para detenerme. El empleado no preguntó por qué necesitaba una habitación en un feriado. Estaba agradecida por esa pequeña misericordia. La habitación olía a alfombra vieja y palomitas de microondas. Me quité las botas y me senté al borde de la cama, con las manos todavía temblando. Tenía 34 años, era una contadora forense senior en la que confiaban con millones en auditorías corporativas, y mis propios padres pensaban que había robado de ellos. Lo peor era que no estaba del todo sorprendida. No completamente. Había habido señales, pequeñas cosas, la forma en que Lisa ponía los ojos en blanco cuando mamá se jactaba de mis ascensos. La forma en que papá una vez había preguntado, ¿no crees que es hora de sentar cabeza? Ya sabes, vivir un poco, como si mi carrera no fuera vida real. Incluso la Navidad pasada, cuando ofrecí cubrir el costo de un techo nuevo para la casa, David había murmurado algo sobre que intentaba comprar lealtad. Pensé que solo estaban bromeando. Pensé que todavía éramos familia. Me recosté en la colcha y miré el techo. Intenté repasar el día en que mamá me pidió ayuda con su cuenta bancaria. Cada toque,
Cada inicio de sesión, cada restablecimiento de contraseña. ¿Había pasado algo por alto? ¿Alguien más había visto el cuaderno que guardábamos en el cajón? El cajón. Siempre estaba sin llave. Cualquiera podría haberlo abierto. Lisa todavía vivía en casa de vez en cuando, dependiendo de su situación. David tenía una llave de la casa. Yo había sido la que caminó a mamá por la configuración, sí, pero eso no me hacía la única que sabía. Aún así, ellos lo habían creído. Creído que había esperado a que mamá se enfermara solo para tomar su dinero. $50,000. Como si lo necesitara. Como si alguna vez lo haría. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lisa. No queríamos que llegara a esto, pero hiciste difícil confiar en ti. Sin feliz día de Acción de Gracias. Sin espero que estés bien. Solo eso, como si yo hubiera roto algo. Como si yo fuera la que les debía una disculpa. Puse el teléfono boca abajo. En el trabajo, paso mis días desenredando malversaciones ocultas, compañías fantasmas y facturas falsas. Sé cómo se ve cuando el dinero desaparece y cuando alguien hace que parezca culpa de otro. Y en este momento, alguien me había convertido en su chivo expiatorio. Miré el techo hasta que las luces se difuminaron. Si querían tratarme como la criminal de la familia, tal vez era hora de que empezara a investigar como una. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Sin alarma, solo instinto. Años persiguiendo fraudes corporativos me habían enseñado una cosa. El dinero nunca desaparece realmente. Solo así redirige. El truco es saber dónde buscar primero y quién se beneficia. Me serví una taza de café amargo del vestíbulo y abrí mi computadora portátil en el escritorio del motel. Mi firma había estado investigando recientemente un patrón de abuso financiero a personas mayores, jubilados con cuentas de ahorros modestas que de repente se vaciaban en 3 retiros, cada uno justo por debajo del límite de reporte federal. No era solo un banco, pero uno seguía apareciendo más que los demás. Greenwell Mutual, el banco de mama. No le había dicho a mi familia que estaba involucrada en la investigación. Era confidencial técnicamente, pero tenía autorización para revisar los datos de transacciones internamente, y sabía exactamente a quién preguntar. Envié un mensaje rápido a Theo, el oficial de cumplimiento que supervisaba nuestro caso actual. Solo un nombre, un rango de fechas y una ubicación. En una hora, tenía lo que necesitaba: marcas de tiempo, montos de retiro, registros de cajeros. 3 retiros de la cuenta de mi madre, espaciados con 5 días de diferencia. Primero, $20,000. Segundo, $15,000. Tercero, $15,000. Cada uno hecho en persona, no en línea. Esa fue la primera grieta. Me habían acusado de usar la banca en línea, dijeron que yo era la única con acceso. Pero si el dinero se tomó en persona, no fui yo. Hice clic en el enlace de las imágenes de seguridad adjuntas. Baja resolución, pero lo suficientemente clara. El primer video se cargó. Greenwell Mutual, 10 de octubre a la 1:13 de la tarde. Una joven se acercó al mostrador, mirando nerviosamente por encima del hombro. Coleta rubia, sudadera gris, gafas de sol grandes. Al principio, pensé que tal vez alguien había contratado a un proxy. Una extraña pagada para impersonar a mamá. Pero luego la chica se acercó más a la cámara, se bajó la mascarilla para hablar con el cajero. Lisa, incluso con las imágenes granuladas, conocía esa cara. Había cuidado de esa cara. La había visto soplar velas de cumpleaños y llorar por novios fallidos. Estaba inquieta, tamborileando los dedos en el mostrador. Entregó lo que parecía la identificación de mamá y firmó algo. Su letra no había cambiado desde la secundaria. Me recosté en la silla, la luz del motel parpadeando arriba. No solo habían robado el dinero. Lo habían planeado, pensado en el momento, esperado hasta que ayudé a mamá a volverse digital, luego usaron eso como cobertura para incriminarme. Abrí el segundo video. 15 de octubre, misma sucursal. Esta vez era David. Sin disfraz, sin energía nerviosa, calmado, confiado. Bromeó con el cajero, firmó como si fuera dueño de la cuenta. Tercer video, Lisa de nuevo. Misma sudadera, diferentes gafas de sol. La arrogancia de ello me erizó la piel. Pero todavía faltaba una pieza. ¿Cómo habían obtenido acceso a la identificación de mamá y la información de la cuenta? Entonces recordé algo. 2 semanas antes de que ayudara a mamá a configurar la aplicación, había tenido pruebas ambulatorias en el hospital. Nada serio, solo escaneos preliminares. Lisa se había ofrecido a quedarse toda la noche con ella. El bolso de mamá había estado con ella todo el tiempo. Su chequera, sus estados de cuenta bancarios, su licencia de conducir. Ahí fue donde empezó. Pero no terminó ahí.
Revisé los metadatos de la configuración de la cuenta. El primer inicio de sesión después de que me fui del pueblo no había venido del teléfono de mamá, sino de una tableta conectada al wifi de la casa. Misma dirección IP que Lisa usaba cuando transmitía Netflix. Y la contraseña de un solo uso se envió a un correo alternativo que no había registrado. Lo busqué. El número de teléfono de recuperación pertenecía a David. No eran solo descuidados. Eran arrogantes. Pensaron que nadie lo cuestionaría. No es la hija exitosa era la culpable obvia. No si el resto de la familia hablaba con una sola voz. Cerré la computadora portátil. Esto no era solo un malentendido. No era un momento de desesperación o una cantidad prestada que salió mal. Era fraude. Y habían usado mi amor por mamá como cortina de humo. Cerré la cremallera de la bolsa de la computadora y tomé el teléfono. No para llamar a la policía. Todavía no. Llamé a mi oficina en su lugar. Le pedí a Teo algo específico. Las impresiones de las firmas de los cajeros. Las necesitaría para comparación. Luego abrí mi maleta y saqué una carpeta negra delgada, del tipo que usaba para presentaciones en tribunales. Si querían un villano en la familia, les mostraría cómo se veía cuando el villano guardaba recibos. No llamé antes. Conduje de regreso el lunes por la tarde justo cuando la luz del sol golpeaba ese ángulo dorado que siempre tenía entre Halloween y Navidad. El tipo de luz que solía hacer que la casa se sintiera como hogar. No hoy. La entrada estaba llena. La camioneta de David, el compacto de Lisa, el viejo sedán de mamá. Sin invitados, solo familia. Estacioné en la acera, me senté un momento, el motor tic-tac, las manos descansando en la carpeta de cuero en mi regazo. La que contenía cada recibo, cada marca de tiempo, cada mentira que pensaron que nadie notaría. Luego salí, subí los escalones del porche y me dejé entrar. La casa olía a caldo de pollo y romero. Las luces de la cocina estaban encendidas. Podía oír el murmullo bajo de la conversación, el tintineo de los cubiertos, una risa que ya no me pertenecía. Los encontré a todos en la cocina. Lisa estaba encaramada en la encimera, taza de café en mano, piernas balanceándose como si tuviera 13 años de nuevo. David se apoyaba contra el refrigerador, brazos cruzados, expresión ilegible. Mamá estaba junto al fregadero, secando platos con movimientos lentos y practicados. Papá estaba revolviendo algo en la estufa. Levantaron la vista cuando entré, y todo se detuvo. Nadie dijo nada. Caminé pasando de ellos hacia la isla y coloqué la carpeta en la superficie de madera lisa donde solíamos extender la masa para galletas. Luego la abrí. Creían que robé de mamá, dije en voz baja. Déjenme mostrarles lo que realmente pasó. El aire cambió. Sutil como antes de una tormenta. Saqué la primera foto, una imagen fija de las imágenes de seguridad del banco. Lisa con gafas de sol inclinada sobre el mostrador de un cajero firmando un formulario. 10 de octubre, $20,000. No en línea, no yo. Nadie se movió, ni siquiera Lisa. La segunda foto mostraba a David sonriendo en un suéter azul marino, entregando un cheque. 15 de octubre, $15,000. Podía sentir mi voz temblando en los bordes, no de ira, sino de contención. Estos no eran extraños. Eran las personas con las que había crecido. Los dedos de Lisa apretaron más su taza. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Puse los comprobantes de los cajeros. Misma sucursal, mismas firmas. Los comparé con tu letra, Lisa, de esa nota en el refrigerador la semana pasada. Pasó un segundo. Luego Lisa finalmente habló. Su voz era más delgada de lo que recordaba. Tú revisaste nuestras cosas. Incliné la cabeza casi con gentileza. Tú revisaste mamá. Mamá alcanzó los documentos, sus ojos escaneando la impresión, sus manos inestables. Cuando habló, su voz era baja, casi suplicante. Pero el banco, ellos dijeron que se hizo en línea. Eso es lo que pensaron, dije. Pero el retiro en sí no lo fue. El acceso en línea vino después desde una tableta conectada a su Wi-Fi. La cuenta estaba configurada para recuperarse a través de un correo vinculado al número de teléfono de David. Un silencio se asentó sobre la cocina como nieve cayendo. Papá dejó de revolver. Lisa miró hacia otro lado. David miró el piso como si pudiera encontrar una verdad diferente allí abajo. Dejaron que pensara que mi hija robó de mí. Mamá susurró. No estaba mirando a nadie en particular. Tal vez ni siquiera a mí. Me dijiste que no volviera a casa. Dije más bajo todavía. Y nunca preguntaste si lo hice. Eso era lo que dolía. No la acusación. Ni siquiera la amenaza de abogados. La ausencia de la pregunta. Lisa finalmente me miró. Su rostro se torció no con culpa sino con amargura.
Tú siempre lo tienes todo. El trabajo, los elogios, el respeto. Solo quería nivelar el campo. La estudié por un largo momento. Se veía mayor que la semana pasada. O tal vez finalmente la estaba viendo por primera vez. No nivelaste nada, dije. Lo quemaste. David Caraspio. Su voz era plana. Ella estará bien, mamá. Raquel gana más que todos nosotros juntos. No fue personal. Dejé escapar un aliento lento, luchando contra el escalofrío que subía por mi espina dorsal. Siempre es personal cuando es familia. Vi a mamá sentarse lentamente en la mesa, la carpeta todavía abierta frente a ella. Sus manos descansaban en su regazo, palmas hacia arriba como si no supiera qué hacer con ellas. Papá finalmente habló. Raquel, ¿qué vas a hacer? Encontré sus ojos. Por primera vez en días, no me sentía como la niña en la habitación. No voy a presentar cargos, pero he enviado el archivo al abogado de la familia. Pueden decidir qué hacer con él. Asintió una vez, cansado, mayor de lo que recordaba. Ser la criminalera de la carpeta. Mis manos se movieron solas, memoria muscular de años de reuniones e investigaciones. Esta vez se sentía final. Me dijiste que no volviera a menos que devolviera el dinero, dije. No tomé el dinero, pero traje la verdad. Esperé lo suficiente para que las palabras aterrizaran. Luego me di la vuelta. Raquel, la voz de mamá se quebró. Hice una pausa en la puerta. El día de Acción de Gracias terminó, dije. Todos ustedes se aseguraron de eso. Salí de la casa sin otra palabra. No tomé la carpeta. No tomé el pastel. Solo mis llaves. Y cualquier parte de mí que todavía creía que me habrían elegido a mí. No conduje a casa de inmediato. Me senté en mi auto afuera de la casa por un rato, mirando la ventana de la cocina desde la acera. Nadie me siguió afuera. Las luces se quedaron encendidas. La risa de Lisa no regresó. David no abrió la puerta para decir nada. Nadie vino corriendo por la entrada para disculparse, y eso más que nada me dijo todo lo que necesitaba saber. De regreso en Boston, la ciudad se sentía más afilada, más silenciosa. Regresé al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero no era del todo la misma. Dejé de llamar las noches de domingo, no revisé el chat grupal familiar, dejé el icono de correo de voz parpadeando en mi teléfono por 3 días completos antes de escucharlo. Era de mamá. Raquel, nos equivocamos. Lo sé ahora. Solo, no quería creerlo. Lo siento. No espero que nos perdens. Solo quería que supieras. La casa se siente vacía. Colgó antes de la marca del minuto. Pasaron 2 semanas. Luego llegó una carta. PayPal real, Sobri real. Dentro había una foto. Yo, Lisa y David, de 6, 8 y 10 años, sentados en el porche trasero en disfraces de Halloween desiguales. Yo era el espantapájaros. Lisa tenía alas de papel de aluminio. David estaba cubierto de pintura roja. En la parte de atrás de la foto había una sola línea. No sabíamos cuánto te extrañaríamos hasta que te fuiste. Sin firma. David no se comunicó. Lisa tampoco, pero según una prima que todavía vivía cerca, ambos se mudaron de la casa. Mamá dejó de hablarles, dijo que necesitaba espacio. No pregunté qué significaba eso. No ofrecí volver. En cambio, hice algo nuevo. Empecé un seminario de fin de semana en la universidad comunitaria sobre protección financiera para adultos mayores. No era glamoroso, pero se sentía como algo que podía controlar. Un sábado después de clase, una mujer mayor se acercó y dijo, ojalá tuviera una hija como tú. Sonray Quartzment. No dije lo que estaba pensando. La mía también. Una vez que diciembre llegó y se fue sin un árbol, sin una llamada, sin el intercambio anual de adornos que solía planear. Hay un tipo de duelo para el que nadie te prepara, el que viene no de la muerte, sino de la realización de que las personas que amas eligieron la versión de otra persona de ti sobre la tuya propia. Y una vez que hicieron esa elección, no podían retractarse. Todavía guardo la carpeta. No está en mi oficina, no en mi escritorio, solo en un cajón cerca de la estantería bajo declaraciones de impuestos antiguas y una copia de la hipoteca. No la he abierto desde esa noche. No necesito hacerlo porque los hechos no han cambiado y tampoco han